Y si la verdad que podría transformar tu vida ya fue sembrada en ti, pero la perdiste sin darte cuenta. Jesús contó una historia que no es solo una enseñanza, sino un espejo del alma. La parábola del sembrador no habla de simples semillas ni de un campo cualquiera. Habla de corazones, de destinos, de la lucha silenciosa entre la verdad y el engaño, entre la luz y la oscuridad. Cada persona que escucha la palabra de Dios se convierte en un terreno donde algo puede crecer o marchitarse. Algunos reciben el mensaje, pero su corazón es como un camino endurecido donde la verdad jamás penetra. Otros lo aceptan con entusiasmo, pero cuando llegan las pruebas, su fe es superficial y se desvanece. Algunos permiten que el afán del mundo, el dinero y las preocupaciones ahoguen la semilla hasta que muere. Y solo unos pocos se convierten en tierra fértil, donde la verdad florece y transforma vidas. Esta parábola es mucho más que una historia, es una advertencia, es un llamado. Es la clave para entender por qué algunos encuentran a Dios y otros lo pierden sin siquiera notarlo. La pregunta no es si la semilla ha sido sembrada en tu vida. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres tú? Porque en esa respuesta está tu destino. Jesús, rodeado por una multitud hambrienta de sus palabras, subió a una barca y comenzó a hablar en parábolas. No eran simples historias, sino misterios del reino de los cielos, revelados a aquellos que tuvieran oídos para oír. Así nació la parábola del sembrador, una enseñanza que no solo expone la verdad de Dios, sino que revela el estado del corazón humano ante ella. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13, 3-4. Jesús compara la semilla que cae junto al camino con aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden. La semilla queda expuesta, sin penetrar en la tierra, y antes de que pueda echar raíces, las aves vienen y se la llevan. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13:19. El camino representa un corazón que ha sido piso y repisado, endurecido por la vida, por el pecado, por el orgullo, por la incredulidad. No es tierra blanda que pueda recibir la semilla y permitirle germinar. Es una superficie compacta, cerrada, impermeable. Este tipo de personas pueden estar en la iglesia, escuchar sermones, leer la Biblia, pero nada de eso penetra en ellos. No porque la semilla no tenga poder, sino porque su corazón se ha vuelto insensible. No entienden la palabra porque su mente está cegada, sus emociones cauterizadas y su voluntad cerrada a la verdad. El enemigo no tarda en actuar. Satanás se apresura a robar la semilla antes de que produzca fruto. La palabra de Dios tiene el poder de salvar, transformar, dar vida. Pero si no se retiene, si no se recibe con fe, se pierde para siempre. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mateo 13:12. El papel de Satanás, el ladrón de la verdad. Así como las aves acechan sobre un campo recién sembrado, Satanás espera el momento exacto para robar la semilla. Él sabe que la palabra es la clave de la transformación, y su objetivo es evitar que eche raíces en el corazón de las personas. Jesús mismo advirtió sobre esta batalla espiritual, pues este pueblo tiene el corazón endurecido y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mateo 13:15. La dureza del corazón no es solo una condición humana, sino un terreno fértil para la obra del enemigo. Cada vez que una persona escucha el Evangelio sin responder a él, su corazón se endurece más y cada vez es más difícil que la palabra produzca fruto en su vida. Jesús dejó claro que el reino de los cielos no está abierto para todos, sino para aquellos que buscan entender, que desean conocer a Dios y recibir su verdad. La semilla en tierra rocosa, fe superficial.
Jesús continuó su parábola, describiendo otro tipo de terreno en el que cae la semilla, la tierra rocosa. A diferencia del camino endurecido, esta tierra sí permite que la semilla germine. La planta brota rápidamente, llena de entusiasmo, pero cuando el sol abrasador se alza en el cielo, pronto se marchita y muere. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Mateo 13:5-6. Este es el retrato de una fe impulsiva y superficial. Personas que escuchan la palabra con gozo, que parecen recibirla con emoción, pero cuya fe no tiene raíces. Se aferran a Dios cuando todo es fácil, cuando las bendiciones fluyen, cuando el ambiente es favorable. Sin embargo, cuando llegan las pruebas, la oposición y los momentos de crisis, su fe se desvanece. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo 13:20-21. Las raíces son lo que da estabilidad y fortaleza a una planta. Son su conexión con la fuente de agua y nutrientes. Sin raíces profundas, la planta no puede resistir el calor del sol ni la sequía. Así sucede con aquellos que tienen una fe superficial. No han permitido que la palabra penetre en lo profundo de su ser. Su fe es emocional, pero no es transformadora. Se entusiasman con la idea de Dios, con sus promesas, con sus bendiciones, pero no están dispuestos a enfrentar el costo del discipulado. Jesús lo advirtió claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Una fe superficial no puede sostenerse en tiempos de prueba, y tarde o temprano la prueba llega. Jesús menciona dos tipos de dificultades que hacen que esta fe sin raíces se marchite: tribulación, momentos de sufrimiento, dolor o pérdida, enfermedades, problemas económicos, decepciones, crisis personales; persecución, oposición por seguir a Cristo, rechazo de familiares, burlas, desprecio en el trabajo, en la sociedad o incluso persecución violenta en algunas partes del mundo. Cuando estas pruebas llegan, los que no tienen raíces en Dios se apartan rápidamente. Su fe no estaba arraigada en una relación real con Cristo, sino en las bendiciones que esperaban recibir. Pero como no tienen raíz en sí mismos, duran poco. Cuando viene la tribulación o la persecución, tropiezan. Marcos 4:17. Jesús dejó en claro que seguirlo tendría un precio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Cómo desarrollar una fe con raíces profundas? Si queremos que nuestra fe sobreviva al calor de la prueba, necesitamos desarrollar raíces profundas en Dios. Jesús continuó su enseñanza con una advertencia aún más sutil y peligrosa: la semilla que cae entre espinos. A diferencia de la semilla junto al camino, que nunca llega a germinar, o la semilla en terreno rocoso, que se marchita rápidamente, esta semilla sí crece, pero nunca llega a dar fruto. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13:7. Este es el retrato de un corazón dividido. No se trata de personas que rechazan a Dios, sino de aquellas que intentan seguirlo, pero sin soltar el mundo. Intentan caminar en dos direcciones al mismo tiempo, dividiendo su lealtad entre Dios y las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida. Como resultado, su fe queda atrapada, sofocada, sin poder crecer ni dar frutos para el reino. Jesús explica claramente este problema. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. Aquí radica el peligro. No se trata de que esta persona no tenga fe, sino que su fe nunca llega a madurar.
Su vida espiritual queda atrapada en la tibieza, sin llegar a producir fruto para Dios. Los espinos que sofocan la fe. Jesús menciona 3 fuerzas específicas que impiden que la semilla crezca plenamente. La vida está llena de responsabilidades y preocupaciones. La estabilidad económica, los problemas familiares, el temor al futuro y la lucha por el éxito pueden consumir la mente y el corazón. Estas preocupaciones pueden parecer legítimas, pero cuando dominan nuestra vida se convierten en un obstáculo para el crecimiento espiritual. Jesús nos advirtió sobre esto. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Cuando permitimos que la ansiedad y el miedo nublen nuestra confianza en Dios, la fe se debilita. En lugar de depender de Dios, vivimos preocupados por nuestras propias fuerzas. Sin darnos cuenta, el afán por resolverlo todo nos impide crecer espiritualmente. Jesús nos advierte que las riquezas pueden ser engañosas, no porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque nos hace creer que es la clave de la felicidad y la seguridad. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. El problema no es poseer riquezas, sino que las riquezas nos posean a nosotros. Cuando el deseo de éxito, dinero y comodidad se vuelve nuestra prioridad, la fe queda sofocada. Jesús fue claro al decir: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Muchos intentan vivir con un pie en el reino de Dios y otro en el mundo, pero tarde o temprano su fe se ve debilitada. No porque rechacen a Dios, sino porque han permitido que el deseo de riquezas y seguridad terrenal ahogue su relación con Él. El mundo ofrece miles de distracciones, el entretenimiento sin límites, la búsqueda constante de placer, la necesidad de reconocimiento y éxito, la gratificación instantánea. Cuando estas cosas dominan el corazón, la fe se vuelve débil. No es que estas personas no crean en Dios, sino que nunca le dan el control total de su vida. Pablo describió esto cuando habló de aquellos que aman más el placer que a Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. Este es el peligro de una fe atrapada entre los espinos. No es un rechazo abierto a Dios, sino una vida dividida, donde el amor por el mundo ocupa el espacio que solo Dios debería llenar. Un corazón dividido no puede dar fruto. La gran tragedia de la semilla entre espinos es que sí crece, pero nunca madura, nunca llega a producir el fruto que Dios espera. Jesús nos llama a tomar una decisión clara. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Un corazón dividido nunca podrá avanzar en el reino de Dios. Jesús no busca seguidores a medias, quiere todo nuestro corazón. Por eso nos llama a arrancar los espinos antes de que sea demasiado tarde. Jesús concluye su parábola con la imagen de la semilla que cae en buena tierra. Es el retrato del corazón que no solo escucha la palabra, sino que la atesora, la obedece y la deja transformar su vida. A diferencia de los otros terrenos, donde la semilla se pierde, se marchita o es sofocada, aquí la semilla crece con fuerza, desarrolla raíces profundas y produce fruto abundante. La diferencia clave no está en la semilla, que es la misma en todos los casos, sino en la tierra que la recibe. Un corazón endurecido, superficial o dividido nunca permitirá que la palabra prospere, pero el corazón que está preparado, abierto y dispuesto a recibirla con fe, verá su vida transformada. Jesús lo explica con claridad: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto,
y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:23. Aquí encontramos una verdad poderosa. La fe no es solo un asunto de recibir el mensaje, sino de qué hacemos con él. La buena tierra representa a aquellos que no solo oyen la palabra, sino que la abrazan con un corazón sincero y dejan que produzca un cambio real en su vida. Son personas que han decidido seguir a Cristo de manera auténtica, sin condiciones ni reservas. Su fe no depende de emociones pasajeras ni de circunstancias externas, sino de una convicción firme y profunda. Este tipo de creyentes no solo se quedan en la teoría de la fe, sino que la llevan a la práctica. No son meros oyentes, sino hacedores de la palabra. Son aquellos que permiten que la verdad de Dios penetre su corazón, moldee su carácter y guíe cada aspecto de su vida. Santiago lo expresa de manera contundente: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Lo que hace a la buena tierra diferente es su capacidad de retener la palabra y perseverar en ella. No se deja arrastrar por las pruebas como la tierra rocosa, ni se ahoga en las distracciones del mundo como la tierra con espinos. En su lugar, se mantiene firme aún en los momentos difíciles. La fe verdadera no es aquella que se desmorona cuando las cosas se ponen difíciles, sino aquella que crece incluso en medio del dolor, la incertidumbre y la persecución. Pedro describe esta realidad cuando dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. El resultado natural de un corazón obediente es el fruto. Jesús deja claro que la fe genuina siempre se manifestará en la vida de una persona. No basta con decir que creemos, nuestra vida debe reflejarlo. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. El fruto del creyente no solo se mide en términos de transformación personal, sino también en el impacto que tiene en el mundo. Quienes reciben la palabra con sinceridad y obediencia se convierten en luz en medio de la oscuridad, en testimonios vivientes del poder de Dios. Jesús menciona que algunos producirán a 100 por uno, otros a 60 y otros a 30. Esto significa que no todos darán el mismo fruto, pero todos darán algo. La verdadera señal de un creyente no es cuán grande es su impacto en comparación con otros, sino si realmente está dando fruto. Un árbol sano siempre da fruto. Un creyente auténtico siempre mostrará evidencia de su fe en su forma de vivir. La parábola del sembrador no es solo una enseñanza para la multitud que escuchó a Jesús hace más de 2000 años. Es un mensaje eterno, una verdad que sigue resonando en cada generación. A través de esta historia, Jesús nos invita a una profunda introspección, a examinar nuestro corazón y a preguntarnos: ¿cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios? Lo primero que debemos entender es que la semilla es la misma para todos. El mensaje del Evangelio no cambia, la verdad de Dios es constante y su llamado es universal. Pero la diferencia no está en la semilla, sino en el terreno que la recibe. La respuesta de cada persona a la palabra de Dios depende del estado de su corazón. Al escuchar esta parábola, Jesús nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos sinceramente: ¿qué tipo de tierra somos? Algunos, como la semilla junto al camino, han escuchado el mensaje, pero su corazón está endurecido, tal vez por incredulidad, orgullo, heridas del pasado o simplemente apatía, han cerrado su corazón a la verdad de Dios. No permiten que la semilla entre y el enemigo se apresura a robarla antes de que tenga la oportunidad de dar fruto. Jesús describe esta triste realidad en Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Otros se asemejan a la semilla en tierra rocosa.
Reciben la palabra con entusiasmo, con una fe emocional y superficial, pero no han permitido que eche raíces profundas en su vida. Mientras todo va bien, parecen estar firmes en la fe, pero en cuanto llegan las pruebas, las dificultades o la persecución, tropiezan y abandonan su camino con Dios. Jesús advierte en Mateo 13:21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Su fe estaba basada en las bendiciones, en la emoción del momento, pero no en una relación sólida con Cristo. Hay quienes han aceptado la palabra y han comenzado a caminar con Dios, pero su fe está siendo sofocada por las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres del mundo. Son como la semilla entre espinos, atrapados en un corazón dividido. No han rechazado a Dios, pero tampoco le han dado el primer lugar en sus vidas. Están constantemente preocupados por el dinero, el éxito, la aprobación de los demás, y aunque la fe está presente, nunca llega a madurar ni a dar fruto. Jesús lo describe en Mateo 13:22. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Finalmente, están los que han permitido que la palabra de Dios transforme su vida, aquellos que son buena tierra. No solo han escuchado el Evangelio, sino que lo han recibido con humildad y obediencia. Su fe es profunda, firme y perseverante, capaz de soportar las pruebas y resistir las distracciones del mundo. Estas personas no solo experimentan una transformación personal, sino que su vida impacta a otros, produciendo fruto abundante para el reino de Dios. Jesús dice en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta parábola no solo es un llamado a la reflexión, sino un desafío personal. No podemos cambiar la semilla, pero sí podemos preparar nuestro corazón para recibirla. Dios sigue sembrando su palabra en cada uno de nosotros, pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo responderemos? Si te identificas con el camino endurecido, pídele a Dios que ablande tu corazón, que rompa las barreras que te impiden recibir su verdad. Si tu fe ha sido superficial como la tierra rocosa, permite que Dios profundice tus raíces a través de una relación más íntima con Él. Si sientes que las preocupaciones de la vida están sofocando tu crecimiento espiritual, entrégale tus cargas y confía en que Él es suficiente. Y si anhelas ser buena tierra, permite que Dios transforme tu vida completamente. No te conformes con solo escuchar la palabra, vívela, practícala y deja que produzca fruto abundante. Porque al final, lo que determinará nuestro destino eterno no es cuántas veces hemos oído el mensaje, sino cómo hemos respondido a él.